La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos transmitiendo para ustedes desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Queremos dejarles saber a cada uno de los radios escuchas que se encuentran ya en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras. Un programa exclusivo para que crezcamos en el hombre interior. La fe que hace que las cosas sucedan es el recurso que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos obtenerlos, porque es por medio de la fe que se obtiene todas las cosas de lo que es el reino de Dios. Es por fe, y nada se puede obtener de lo que pertenece al reino de Dios sin el tipo de fe de Dios. ¿Por qué? Porque es así como opera el reino de Dios. Quiero agradecer a mis hermanos que por primera vez están sintonizando de diferentes lugares, diferentes países. Este programa no es un programa para dejarte impresionado no, el plan y el propósito es compartirte verdades que nunca van a cambiar. Son verdades que jamás van a cambiar. Son verdades que van a permanecer siempre en la vida de lo que es la realidad del reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque su palabra tiene una naturaleza. La palabra de Dios tiene una naturaleza. Así exactamente como Dios fue el mismo ayer y sigue siendo hoy el mismo y seguirá siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma. Todo ha cambiado. La evolución, la tecnología, todas las diferentes situaciones en el mundo han cambiado. A través de los años vemos una multitud de cambios, y esos cambios se dieron y se seguirán dando. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Ahora, hablando de la palabra de Dios original, lo que es la esencia escrita por inspiración del Espíritu de Dios a hombres y mujeres. Este es un tema que el hombre natural no va a poder entender, porque así está escrito. Para Dios, un hombre natural es una persona que no ha abierto su corazón a Dios, que no ha recibido a Cristo en su espíritu. Pero el hombre espiritual, dice, lo puede entender. Por eso es bien importante que usted tenga la certeza de que a usted y a mí, si usted tiene a Cristo en su corazón, nos va a ayudar para que nosotros podamos entender las cosas que pertenecen a Dios, como el saber que toda la escritura fue inspiración de Dios. Ahora, ¿por qué yo puedo creer que fue inspiración de Dios si ahorita tenemos muchas versiones diferentes? Es verdad, tenemos muchas versiones diferentes, pero el autor sigue siendo el mismo, Dios y su palabra. Así que yo te estoy invitando a que tengas en tu corazón la certeza
de tener una verdadera salvación. Si somos salvos, no tenemos por qué no entender. Si Cristo está en nuestro corazón, no hay razón para decir, ¿será verdad? ¿Será mentira? No. Tenemos versículos bíblicos que nos dicen a nosotros, clarito nos dice que el Espíritu Santo, siendo el mismo autor de la palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues afortunadamente tenemos el ADN de nuestro Dios, pero en el espíritu, no en el hombre físico. El ADN de Dios en nosotros tiene muchas características que por muchos años se han pasado por alto, no se han considerado, no se han tomado en cuenta. Y así como por fe yo creo que la palabra de Dios es inspiración de Dios, lo creo por fe porque creo con el corazón y porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio de que soy hijo de Dios y porque tengo facultad de poder creer con el corazón. Cuando tú tienes facultad o habilidad de parte de Dios para creer, es muy diferente. ¿Por qué? Porque se acaba la incógnita, sí o no, no o sí. Esto no es un juego. Esto es algo tan serio como Dios lo establece, que es algo. Si algo serio hay en la tierra, es el reino de Dios aquí en la tierra. Y no es un programa donde solamente queremos impresionarte, como te decía ahorita. Queremos que sepas la verdad, pero para que la vivas. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener un carro del año estacionado afuera y andar a pie, ¿verdad? De nada sirve tener al Dios vivo dentro de tu corazón y andar viviendo bajo el sistema del mundo de pecado. Porque el sistema del mundo de pecado es diabólico, es satánico, o sea, todo es muerte, mentira, destrucción. Todo sin excepción. Dice la Biblia, yo no, la Biblia lo dice, pero yo digo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. El autor de este libro dice, el mundo está bajo la potestad, el poder del maligno. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que somos salvos. ¿Y quién es un salvo? Un salvo es aquel que tuvo el arrepentimiento por delante. Ese arrepentimiento fue una aceptación de aceptar un cambio y una manera de pensar y permanecer en el cambio. Por ejemplo, todos los días de nuestras vidas necesitamos y requerimos, ¿sí?, recordar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque desde que nos levantamos en las mañanas, todos dormimos y nos levantamos. Y en cuanto nos levantamos, llegan pensamientos como diciendo surprise, ¿no? Y viene un pensamiento, este día va a ser malo, este día va a ser triste, este día, tengo que pagar, este día tengo que... O sea, viene opresión a la vida de nosotros en cuanto nos levantamos. Así de sencillo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué así va a ser la vida? Hasta que aprendí a creer con el corazón. Me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque yo determino si le creo a Dios o no le creo a Dios. Pero para poderle creer a Dios tengo que saber qué dice Dios. ¿Cómo voy a creer en algo que no sé si Dios lo dijo?
¿verdad? Todas las personas que leen la palabra de Dios se dan cuenta, por el hecho de estar leyendo la palabra de Dios, se dan cuenta de la verdad, descubren la verdad. Todas las personas de cualquier ideología que sean, corrientes religiosas, el que comienza a leer la palabra de Dios, cambia su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una característica que no tiene otro libro. El único libro, ¿sí? Porque Biblia quiere decir conjunto de libros, que la palabra Biblia no viene en la Biblia, se le puso eso para poder determinar nosotros lo que es realmente un conjunto de Biblias. ¿Sí? Nosotros tenemos el honor, el privilegio ahora de saber que el único libro, la Biblia, tiene vida, está vivo. ¿Por qué? Por la naturaleza de él. Las palabras que salen de la Biblia, cuando alguien las está leyendo, la vida de la palabra conecta con la vida de la persona. Y esa vida es la vida de Dios. Inclusive Jesús dice, yo y la palabra somos uno. Así como dijo, yo y el Padre somos uno. Eso lo escribió en Juan 10:30. ¿Sí? Y en el libro de Juan, Mateo, Lucas y Juan, me impresiona y me impacta mucho compartir. Fíjate, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está el verbo, la palabra, es la palabra. Esto no es fanatismo, hermanos. Esto es algo real, una existencia real, pero desafortunadamente las estrategias satánicas y la operación orquestada por demonios, que mucha gente ignora eso. Ustedes, para los que no saben, todos los demonios que hay en la tierra, antes de estar aquí operando bajo la potestad del diablo, ellos estaban en el cielo. Sí. En el momento que el diablo fue echado fuera del cielo, se trajo a millares de ángeles que ahora son ángeles caídos, que son espíritus. Pues esos tipos caídos, ángeles, no son humanos. Ellos no están hechos a la imagen de Dios. Nosotros sí estamos hechos a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Los ángeles que actualmente están operando para Dios y su reino están al servicio de los que hemos de ser herederos de la salvación. Ahí está escrito en el libro de Hebreos. Los ángeles de Dios están para colaborar con nosotros, porque Dios quiere que no nos perdamos, no nos vayamos una eternidad al infierno, sino que permanezcamos viviendo en Él y para Él. Nosotros somos de Él, y Él diseñó un plan de vida para cada uno de nosotros precioso, pero fuera de Él no se puede vivir. La gente se hace vieja prematuramente, la gente se hace enferma prematuramente, se acaba la gente. ¿Por qué se acaba la gente? Porque se vive fuera de la perfecta voluntad de Dios. Pero sí es verdad que los años caminan y los años nos vamos haciendo de edad avanzada, pero eso no quiere decir
que tienes que vivir mal. No. Tenemos que vivir no bien, muy bien. Y si alguien puede decir aleluya, pues gloria a Dios. Entonces, viendo que Jesús es el principio, en el principio era el verbo, la palabra. Si Él es Dios, la palabra es Dios mismo, pues la palabra te decía que tiene vida. Y cualquier persona que empieza a leer la Biblia, tarde o temprano, va a llegar con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se va a dar cuenta de que Jesús empezó un ministerio aquí en la tierra diciendo: arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se van a dar cuenta que la vida que entró en ellos los hace creer. Porque esa habilidad de creer no es de aquí, de la cabeza. La habilidad de creer es del espíritu, del hombre interior, del corazón. Y es ahí que con el corazón se cree para justicia. Entonces nosotros tenemos el privilegio de creer con el corazón. Que eso quiere decir cuando alguien cree con el corazón, eso quiere decir revelación. Revelación. Quiere decir, si yo creo algo con el corazón, aunque la cabeza me diga que no, Dios le llama revelación. Quiere decir un suceso real en mi vida, que no es de este mundo, pertenece al reino de Dios. Porque puedo llamar ahora las cosas que no veo como que si las veo. Y una revelación se convierte en el tipo de fe de Dios. El tipo de fe de Dios. O la naturaleza de fe de Dios. ¿Por qué? Porque la fe que es conforme la fe de Jesús viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos a mucha gente oyendo la palabra de Dios. Sí, es verdad, pero no la cree en el corazón. Por lo tanto, al no creerla con el corazón, no se convierte en revelación, sino en conocimiento sensorial. Aleluya. Y eso hace que la persona diga: yo tengo fe. Sí, pero no es fe, es esperanza. Y es ahí donde muchos están llorando y están sufriendo, diciendo: ¿qué pasa, Dios mío? ¿Por qué no me oyes? Señor, ¿dónde estás? Tengo un hijo espiritual que cuando recién llegó a la iglesia, yo le llamo hijos por cariño, pero el papá de todos nosotros es Dios. Este hermano dice que oraba y lloraba y lloraba, que hacía tantas cosas para poder pues estar en paz. Hasta que un día le confronté y le dije: hermano, necesito hablar con usted. Y me dice: es que ya no aguanto, pastor. Me dice: mire cómo estoy viviendo. Le dije: es normal. ¿Cómo que va a ser normal? Sí, le digo, cuando uno hace las cosas porque cree que así son, pues no vas a ver los resultados.
A ver, me dice, explíquemelo despacito, despacito, despacito. Perfecto. Sentémonos y agarramos una hoja y le comencé a explicar lo que he hablado ahorita. La fe es de Dios. Punto. La fe no es sin Dios. Necesitas creer con el corazón. ¿Por qué? Porque es maravilloso cuando tú crees con el corazón, no con la cabeza, lo que Dios dice. Le voy a poner un ejemplo para que se rían, ¿no? El hombre que cree que Dios está en su corazón y no cree que es santo, no cree. Porque la tradición y la costumbre que inventaron los demonios a través de doctrinas de hombres, a través de doctrinas de demonios y usando a hombres, hicieron creer que las personas que fueron muy buenas eran los santos. No, pues si todas las personas que nacimos de Dios, nacimos de su ADN, de su misma naturaleza. Somos santos por naturaleza. ¿Por qué? Porque nacimos de un Dios que es santo. Voy a pedir a la hermana el versículo ahí que me apoye. Que nacimos de una simiente incorruptible, indestructible. Ahorita vamos a tener el versículo para darle fundamento bíblico a lo que es la vida nueva. Entonces, lo que viene a nuestras vidas cuando nosotros realmente ya Jesús es el Señor de nuestras vidas y se nos reveló, o sea, quiere decir, ahora tengo el tipo de fe de Dios y me enseña a mí a aceptar como mi nueva naturaleza. En 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, aleluya, gracias, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Nacimos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te estoy diciendo que la palabra es eterna. Dios es eterno. Es la naturaleza de Dios, la palabra. Por eso lo hermoso y lo poderoso es que se nos revele a nosotros lo poderoso que es creer con el corazón. Si hay un pastor que me está escuchando, enseña a la congregación 1 de Pedro 1:23. ¿Por qué? Porque hasta que no crea que nació de una simiente incorruptible, vamos a buscar el significado de simiente, porque muchas personas oyen palabras y tenemos idea de las palabras, qué significan, pero no sabemos qué quiere decir la palabra. Yo sé que la mayoría sabemos que es la simiente, pero si hay uno que no sepa, y ahorita se lo damos a revelar que lo sepa, va a ser una bendición grande para él. ¿Por qué? Porque es importante. En la versión TLA dice de esta manera en 1 de Pedro 1:23, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. Y aquí la versión esta no está muy completona, porque dice, es como que si ustedes hubieran vuelto a nacer. No es como, nacimos de nuevo. La misma Biblia, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios.
Esas son las interpretaciones que le dan hombres que están muertos espiritualmente. No de padre humano que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es ese mensaje de vida y nada puede destruirlo. Nosotros nacimos de Dios. Aleluya. Somos nuevas criaturas. Y llegó el momento de que salga a la luz el versículo de este programa y de mi llamado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo debo de vivir en la nueva criatura. ¿Para qué? Para que esto funcione. Si no hago eso, no va a funcionar. Por eso es bien importante lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, en Primera de Pedro, lo que dice la Escritura, siendo renacidos. O sea, la nueva criatura, podríamos decir, es la dueña de la fe. El hombre carnal, porque somos duales, tenemos vida espiritual y tenemos vida física. ¿Sí? ¿Sí? La vida física es el cuerpo. ¿Sí? Donde están los deseos de la carne, los sentimientos. ¿Por qué? Porque si a mí me pones un ejemplo, ¿cómo es que yo puedo, mejor dicho, si tú me preguntas cómo puedo separar el hombre espiritual del hombre carnal, lo vas a tener que hacer por fe. La Biblia dice que tú y yo somos espíritus, tenemos un alma y vivimos en el cuerpo. Dentro de ese espíritu es una persona que nació de nuevo, que está aquí adentro de mí. Los que están en radio y no me están viendo, pero están en radio, aquí adentro de mí hay un par de personas. ¿Qué, hermano? Sí. Uno es el Espíritu Santo y el otro soy yo. Aleluya. Somos dos entidades espirituales, seres espirituales, el cual ese Eduardo que está aquí adentro, ese vive por fe, anda por fe, se alimenta con la Biblia por fe. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento para mí es la palabra. Estoy viviendo una vida de un reino que no está aquí, no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Por fe. Y realmente este programa yo iba a hablar de la fe, pero empecé de una manera donde tú puedes entender que la fe verdadera solamente viene a tu vida por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Nos quedamos en que íbamos a obtener el significado de simiente. Si es tan amable ahí, mi hermana, mándeme por favor la palabra simiente. ¿Para qué? Pues para exponerla, para que personas sepan qué quiere decir simiente, para que sepas qué tipo de ADN tiene todo el que es nacido de Dios. El sistema demoníaco satánico ha querido que los cristianos vivan el evangelio en la carne. ¿Sí? En el sistema carnal. Por eso vemos a muchas personas deber de estar más felices, estar más amargados, frustrados. Cuando yo leí por primera vez, venid a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar.
Lo leí y lo leí y lo volví a leer y me pregunté, Eduardo, ¿tú viniste a Cristo por gracia soy salvo? O sea, yo fui salvo por Dios, no porque yo busqué a Dios, yo me encontré con Dios, no, Él me encontró a mí, Él me escogió a mí. Toda la gloria y la honra es de Él. Aquí yo no hice más que creerle. Es todo lo que he hecho en los últimos 30 años. Y te voy a decir que ha valido la pena. ¿Por qué? Porque he vivido la manifestación de esta palabra en muchas áreas, la mayoría de las áreas de mi vida. Y me gozo porque puedo comprobar la veracidad de la Biblia. La Biblia está viva, la Biblia es verdad. No es religión. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Y cuando Dios habla, no está hablando cualquier persona. Está hablando el Rey de reyes. El que es el Dios del cielo y de la tierra. Es la autoridad suprema. No existe nada ni nadie en que se compare a Él. Él es soberano. Ahora, un reino, acuérdate bien que no es democracia. Pues yo opino esto. Aquí no hay opinión. Aquí está establecido un reino y es su palabra. Aquí no existe la democracia. Si tú te dices cristiano y tú quitas y pones en la Biblia, tú no te has convertido al reino de Dios. Tú vives un cristianismo religioso. Volvaos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Quiere decir, si empezaste mal, pues nunca es tarde. Yo conozco lindos hombres que están pastoreando y platico con ellos y me doy cuenta que no son pastores. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? La Biblia lo dice. Que sepa hablar muy bonito y que sepa 2 o 3 versículos bíblicos y que grite muy fuerte y sea muy buen organizador, no quiere decir que pastor. El pastor es un llamado. Es el dueño el dueño del reino de Dios. Él llama a quien quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Él llama a los hombres. Y eso es algo que necesitamos nosotros. Todas las personas necesitan saber, estoy siendo pastoreado por un pastor que Dios llamó. ¿Por qué? Porque te va a pastorear para Él, no para Cristo. Él va a trabajar para los intereses de Él, no para los intereses de Cristo. ¿Cuáles son los intereses de Cristo? Que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no va a empezar cuando más allá del sol, cuando te mueras. No. Lea el Padre Nuestro y créalo con el corazón. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios no miente. Él quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra. Hermano, eso sería ser perfecto. Así dice la Biblia. Sean santos como yo soy santo. Ser santo es apartado para Él. Ya tú no perteneces a este sistema. O sea que ya no voy a poder vender aquello. No, ya no vas a poder vender eso. O sea que ya no voy a poder fumar. No, ya tampoco. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera querido que tú fumaras, nos hubiera hecho con una chimenea aquí en la cabeza. Que saliera el humo por ahí. Y ahorita tenemos a muchos locos y locas que se dicen cristianos. Y ahí salen con unos puros. No nomás hombres, hasta mujeres. Unos purotes.
como muy cute, dicen en inglés, ¿no? Envenenando el templo del Espíritu. Y dice la Escritura, el que destruya su cuerpo, Él lo va a destruir a él. Tremendo, ¿no? Tenemos un evangelio del reino de Dios que nadie lo puede cambiar y no es difícil, es la voluntad de Dios. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, así de sencillo. Tan sencillo como eso. Porque entienda, este programa es exclusivamente para decirte: si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes fe, tú tienes esperanza. Y hablas de Diosito, no hablas de un Dios que es tu Dios. Pero si tienes a Cristo en tu corazón y tuviste un verdadero arrepentimiento y no estás ejerciendo el arrepentimiento every day, todos los días, porque todos los días que te levantas tú necesitas establecer lo que Dios ya hizo en tu espíritu como hombre nuevo. Sí. Tiene que operar en ese día el hombre nuevo. Día a día el hombre nuevo tiene que operar. Esa es la realidad. La nueva criatura es la que tiene que caminar. Si no, vayan al libro de Romanos. En el capítulo 8. El libro de Romanos, en el capítulo 8, van a encontrar ustedes, después de Hechos está Romanos. ¿Sí? En el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nacimos de nuevo, ahora, justificados pues por la fe. ¿La fe? ¿Cuál fe, hermano? La que nace de la palabra. Si yo realmente tuve un arrepentimiento y continúo con el correcto arrepentimiento día a día. Día a día. Hay una organización en el mundo que transfirió eso por medio del Espíritu Santo a unos hombres que crearon la organización AA, Alcohólicos Anónimos. Y ellos tienen un lema y dicen: solo por estas 24 horas no beberé. Bill recibió esa visión para rescatar alcohólicos y ha rescatado alcohólicos miles y miles y miles, hasta que ellos mismos sobrios se comienzan a dar cuenta de un ser superior. Y te puedo garantizar que el 99% de ellos se han convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque descubren a Cristo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque salen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso ahora el que es nacido de nuevo tiene el arrepentimiento. Y solo por este día voy a andar en el Espíritu. Haga de cuenta. Porque si quiero andar feliz, tengo que andarme en el Espíritu. Entonces, ¿qué voy a hacer con mis sentimientos? Ya no me voy a poner triste. Ya no, si la misma Biblia dice llorar con el que llora. Y llorar, no creas que muchas veces llorar es por pura tristeza. Y cuando se llora de alegría. Ahora, no estoy diciendo que no hay tristeza. Hay momentos de tristeza, pero usted no vive en la tristeza, usted vive en Cristo. Usted va a agarrar la tristeza y va a tener el dominio sobre de ella.
usted va a poder venir el desánimo y usted va a poder por la fe agarrar el desánimo y sentarlo. Una vez oí un ministro que dijo: muchos piensan que yo no tengo problemas, pero cuando se presenta un problema le digo: hey, los problemas los atiendo tal día, tales horas, así que ahorita no quiero saber de problemas. Eso es tremendo, ¿no? Aleluya. Quiero brevemente hacer una pausa, que gracias a Dios ya las pausas no van a ser tan largas, así que no se vaya a ir. Ahorita regresamos luego. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital, transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre. Continuamos con el programa Fe sin Barreras. El tiempo se va volando, ¿verdad? Y nadie puede pararlo. Aleluya. Afortunadamente los relojes son de nosotros, pero la disposición es del tiempo de Dios. Así que volviendo a dónde opera la fe. Tú puedes operar con fe, pero puedes dejar de operar en la fe. Por último, quiero que lo oigas muy claro. ¿Por qué? Porque el tipo de fe de Dios es para que permanezca en ti, por la simiente que tú tienes. El significado bíblico de simiente es el significado que tiene la descendencia o el linaje. El ADN que tú tienes aquí adentro. Número 1, este hombre que nace de nuevo está facultado por el Espíritu Santo para oír su voz. Y muchos cristianos no saben cómo oír la voz de Dios. La única manera más práctica de oír la voz de Dios es saber, a leer la Biblia en voz alta y estás oyendo hablar a Dios. El Espíritu Santo te está hablando, pero hay cosas específicas que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, yo cuando me iba a casar, conocí a mi esposa, me gustó, fue algo impresionante para mí, pero yo le dije a Dios: Dios, yo ya tenía tiempo orando por mi esposa. Yo no quería, número 1, una media naranja. No.
Yo no quería medias, quería una completa, lo cual es una mujer completa. Número 2, con ciertas características que yo le dije a Dios, yo quiero una esposa así, Señor. Y yo recuerdo que lo escribí en un papel y lo tenía pegado y yo mandaba a Los Ángeles para que la trajeran. El día que le pregunté a Dios yo, Señor, ¿ella es la mujer? ¿Ella es mi esposa? Y Dios me habló de una manera tan clara que yo lo entendí. Tenemos 24 años casados. Y la verdad se los digo de todo corazón. Es un privilegio saber escuchar la voz de Dios. Porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y si alguien sabe lo mejor que hay para ti, es Él. Por eso es bien importante que nosotros seamos honestos con Dios. Ahora, ¿cómo es que yo voy a oír la voz de Dios para algo específico? Tú y yo tenemos una conciencia. Y esa conciencia es la que te dicta lo que es malo, lo que es bueno, en tu corazón o en tu alma. Puedes decir, es lo que está entre medio de tu vida espiritual y tu vida física. Que el Espíritu Santo te da testimonio a ti, ¿sí? Y tu conciencia se comunica. ¿Sí? Y le dice al cuerpo, no estás enfermo, tú estás sano, porque por la llaga de Cristo estás sano. ¿Por qué? Porque está escrito y creo con el corazón. Así que te callas. Tienes que saber cómo opera la conciencia. Es un tema muy profundo, es un tema muy fácil y es un tema que todo cristiano que es nacido de Dios debe de saber. ¿Por qué puedo ser guiado por Dios? Porque en el ADN que yo tengo, ¿sí? El ADN que yo tengo espiritualmente está habilitado por Dios para oír su voz. Por eso el hombre interior tiene oídos, tiene ojos, tiene todo, es una persona. Hay personas que han muerto y salen de su cuerpo y dicen que están viendo su cuerpo para abajo, el cuerpo físico, pero ellos dicen que están completos. Y Dios no los permite que se vayan todavía y dice, de repente volví a entrar al cuerpo. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque existe la dimensión del reino espiritual, lo que es vivir por fe, y es el tema de ahora, de andar y vivir por fe. Hermano, hermana que me estás escuchando, esto es algo extraordinariamente maravilloso. El ADN que tú tienes tiene facultades como, por ejemplo, cuando nacemos de Dios, de una simiente incorruptible, indestructible, como está en Primera de Pedro que leímos ahorita, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de Dios que vive y permanece. Sino de Dios. Una simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está la vida eterna en tu vida, con una naturaleza, la obediencia bien integrada. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Por qué crees que el Señor dijo, todo va a ser posible para el que cree? Porque necesitas creer que por naturaleza en el Espíritu tú eres obediente. Si tú no crees que eres obediente por naturaleza, vas a andarte peleando con el diablo toda tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el padre de la rebeldía.
Por eso viven la vida confundida muchos cristianos. Señor, ¿por qué es tan difícil la vida? Por eso es bien importante que sepas que la fe es del hombre espiritual. Le damos gracias a nuestros hermanos de Alemania, de Colombia, de México, Canadá. Un saludo a Lucía Tacán, a Marín Martínez, mi suegra Blanca Martínez, hasta allá, hasta al rancho La Morita, México, Sonora, Cananea, Sonora, México. Hablando de cosas bellas, mi amada esposa Blanca, bienvenida, amor. Y sé que siempre estás escuchando. Y mi hermana Ana Soto, y a muchos más que están escuchando a través del radio, que no lo podemos detectar, y qué países tampoco, pero sabemos que hay mucha gente escuchando. Hermano, estos programas es exclusivamente para aprender a vivir. Y antes de irme, quiero compartirte que en Juan 5:23 dice la escritura: aquel que no honra al Hijo no honra al Padre. Honrar al Hijo es sinónimo de honrar la palabra, honor a la palabra. Tener honor a la palabra, un respeto a la palabra de Dios. Por ejemplo, algo muy común en personas que están creciendo muy despacito espiritualmente, pero están creciendo y gloria a Dios por ello. Se mortifican. Donde la Biblia dice: no os afanéis por nada. El día que tú comiences a honrar a Jesús y a honrar su palabra, vas a empezar a decir: no me voy a mortificar. Sí, cierto, es un problema, pero no me voy a mortificar. ¿Por qué? Porque eso es algo maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque estás honrando la palabra. Aprender a vivir aquí en el reino de Dios es un regalo de Dios. Por eso quiero dejarles saber a mis hermanos la importancia que tiene. Que somos nuevas criaturas, que nacimos de nuevo. Y el Señor, cuando dijo: vengan a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Dios nos trajo a su reino para vivir en descanso, hermano. Vivir felices. Pero la fe de Dios, el tipo de fe de Dios, la naturaleza de fe de Dios, se adquiere por el oír la palabra y porque es del hombre interior, del hombre que nació de nuevo. Y es ahí donde el Espíritu Santo te va a estar dando testimonio a tu espíritu que todo lo que estás oyendo de la palabra de Dios tiene vida, y esa vida se tiene que atesorar, que eso es la revelación, se queda en tu espíritu, y ese es el potencial que cambia todo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene revelación en su corazón de la palabra de Dios tiene fe, el tipo de fe de Dios. Y fíjense qué tremendo lo que la Escritura nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Llegó este tiempo donde los verdaderos hijos de Dios se van a identificar por la naturaleza de fe que van a ejercer. Esa va a ser su ID. Andan por fe.
Y que se va a caer el mundo, que se caiga. Y que viene, que venga. Para eso el Espíritu Santo nos va a cuidar, nos va a prevenir, nos va a ayudar, nos va a instruir, nos va a capacitar. El Señor dijo, siempre voy a estar con ustedes. ¿Qué pasa cuando una persona se mortifica por un problema que ni es de ella, ni de él, es problema ajeno? Muchas personas, de asociarse con Dios, de estar en comunión con Dios, hacen lo contrario. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Vivamos lo que Dios quiere que vivamos. Es como un papá. No me digas que tú quieres ver a tus hijos con problemas. No. Tú quieres ver a tus hijos contentos. Imagínate nuestro Padre Celestial, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito y fue y murió por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que ya dejar de vivir la religión y decir, se acabó. Voy a honrar, así como honro a Jesús, voy a honrar lo que Él dice. Yo y el Padre somos uno. Si usted honra la palabra, honra a Jesús, va a honrar al Padre. El que te va a sustentar siempre con la diestra de su justicia. El que te va a llevar siempre de gloria en gloria. El que te va a proteger, te va a cuidar, Bueno, créalo, que ya llegó ese tiempo. Estamos en un tiempo totalmente diferente. Y yo te invito a que leas los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde está el reino de Dios, para que te enamores del reino de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que tú te enamoras del reino de Dios, no te va a interesar otra cosa más que los decretos establecidos por el Rey. ¿Y a cuáles son esos, hermano? La palabra. Él va a reinar en tu vida y tú vas a reinar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del que cree y hace su palabra. Porque mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Esos son. Si no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, te invito a Ejército de Amor. La iglesia Ejército de Amor está todos los jueves, 7 de la tarde, domingos, 2 de la tarde. Martes, 6 de la tarde, la Santa Cena. Radio 24 horas, con excelentes locutores, excelentes, y agradezco públicamente a mis compañeros de trabajo. Hacen un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque servir a Dios a través de una emisora es un trabajo donde estamos llevando a cabo un plan y un proyecto que no es una radio para lucrar, para hacer dinero, ni para hacer vendimias. No, nuestra prioridad es llevar la palabra. Es todo. Nosotros estamos agradecidos por hermanos y hermanas que colaboran voluntariamente, pero no es el enfoque es que tú seas diferente y vivas la vida que Dios diseñó para tu vida. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide de ustedes, sino les dice hasta pronto, cuídense mucho y sigan en sintonía de Radio Vital, el complemento de su vida. Baje la aplicación, es completamente gratis para Android y iPhone. Usted puede disfrutar al máximo 24 horas una excelente programación. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona.
Estados Unidos.